¿Hay alguien ahí? Creo que todo. Todo bien, No, doctora. Parece siendo espiritista, ¿no? ¿Hay alguien ahí? No, doctora, todo claro. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al tema que sigue, que son anemias hemolíticas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué le pasa al eritrocito en las anemias hemolíticas? Se lisa. Se lisa, ¿no? Ya habíamos visto más o menos, ¿no? Algunas clasificaciones, habíamos hablado cuando el problema es dentro del eritrocito o intrínseco o intracorpuscular, lo otro es extracorpuscular, o bien hay adquiridas y hereditarias, la destrucción puede ser intravascular o extravascular. Todas estas son clasificaciones diferentes. Ahorita vamos a ver qué tanto avanzamos, por lo menos la introducción y una o dos de las anemias hemolíticas más frecuentes. No vamos a ver todas porque son muchísimas. Entonces, como introducción, las anemias hemolíticas se producen por un aumento en la destrucción eritrocitaria con una disminución de la supervivencia del eritrocito a menos de 100 días. ¿Sí? No son muy frecuentes, representan alrededor del 5% de todas las anemias. Y bueno, aquí pueden ocurrir a cualquier edad. Aquí la edad es importante porque nos orienta. Si yo les digo que es una mujer de 40 años que hace su primer cuadro hemolítico a esa edad, ¿qué pensarían como probable causa? ¿Una causa adquirida o una causa hereditaria? Adquirida. ¿Adquirida? Adquirida, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a esperar hasta que tenga 40 años para que una hereditaria dé problemas. Y si es un niño, vamos a decir, de 3, 4 años, ¿qué pensarían? Que puede ser hereditaria. Puede ser hereditaria. No, ojo, no que a los niños no les dé también adquiridas. También, por ejemplo, hay un niño que puede tener una anemia hemolítica autoinmune. Pero bueno, si nos vamos por frecuencias, estaríamos obligados en un niño primero a descartar los problemas hereditarios y ya después buscar los adquiridos. El índice de mortalidad en general en las anemias hemolíticas es bajo, a excepción hecha de algunas anemias hemolíticas que son muy agudas, como la anemia hemolítica autoinmune o la hemoglobinuria paroxística nocturna o la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico. Los índices de mortalidad en estos sí son mucho más altos. Y bueno, hay pacientes que pueden tener hemólisis, pero si su médula ósea puede reponer los eritrocitos, no desarrollan anemia. Se desarrolla anemia cuando la destrucción sobrepasa la capacidad eritropoyética de la médula. Sí, entonces, por ejemplo, hay lúpicas que tienen un poco de ictericia y ahí están con la hemoglobina en el límite inferior, pero no desarrollan anemia, ¿no? Generalmente lo que tiene que pasar es que eso sobrepase la capacidad eritropoyética de la médula. Empezando con las clasificaciones, bueno, si la clasificamos por mecanismo de destrucción, la vamos a dividir en intravascular o extravascular. Está muy fácil. Intravascular, ¿dónde se destruyen los eritrocitos? En los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y la extravascular? Fuera de los vasos. ¿Pero en dónde? Si no está en los vasos sanguíneos, ¿dónde? ¿En el vaso? En el En el vaso. vaso. Órgano, exactamente. Entonces es confuso, ¿no? Entonces, si es intravascular es dentro de los vasos sanguíneos, si es extravascular es en el vaso órgano principalmente. Para fines prácticos, en realidad es en el sistema fagocítico mononuclear, donde quiera que lo tengamos. Además del vaso, ¿dónde más tenemos sistema fagocítico mononuclear? ¿En el hígado? En el hígado, ese es otro sitio de destrucción, exactamente. Cuando los pacientes con anemia hemolítica autoinmune recaen después de una esplenectomía, pues es el hígado, ¿no? El que está haciendo las funciones del vaso. En cuanto a la clasificación etiopatogénica, las vamos a dividir en adquiridas y hereditarias. Las adquiridas se dividen en inmunes y no inmunes.
Las primeras 4 son inmunes, autoinmunes, que pueden ser por anticuerpos calientes o fríos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que ni es paroxística ni es nocturna, pero ya se le quedó el nombre, las aloinmunes y las inducidas por medicamentos, que al final de cuentas también son procesos inmunes. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre autoinmune y aloinmune? Las aloinmunes son cuando hay Cuando hay transfusiones es un tipo de aloinmune. Hoy hay otra situación muy característica de aloinmune. ¿La ¿Qué ven? es rechazo? ¿Eh? anemia hemolítica recién ¿A la anemia hemolítica de qué? del recién nacido. Del recién nacido, exactamente. La incompatibilidad, que la más agresiva es al RH, pero también puede ser a grupo, ¿no? ¿Qué pasa con las mamás RH negativo y cuando su bebé es RH positivo? ¿Qué sucede? Incompatibilidad por RH. Sí, pero por ejemplo, una mamá que es RH negativo, en el primer embarazo que tiene con el bebé RH positivo, ¿hay algún problema? No, porque No, en solamente el primer está embarazo no. reconociendo. Es en el segundo embarazo. No, Eso no, no hasta el segundo. porque no está sensibilizada, Solamente ¿no? como que generan cuerpos. En ese momento es cuando se generan los anticuerpos. Y ya con el segundo embarazo, los anticuerpos contra el RH son IgG. Entonces sí pasan la barrera transplacentaria y eso hace que al bebecito se le partan le parte sus eritrocitos en gajos, ¿no? Ahora bien, nunca le digan es una mamá. Yo una vez chilló la mamá, le dije, pues usted no tiene la culpa de qué tipo de sangre tiene, señora. Porque le dije, es que sus anticuerpos destruyeron los eritrocitos de su bebé y se puso a llorar. Yo, santa madre de Dios. Pero bueno, entonces hay que tener cuidado. Esa es la diferencia entre los autoinmunes y los aloinmunes. Ahora, hablemos un poquito de las no inmunes, porque nada más ahorita es cuando las vamos a mencionar. Una, son poco frecuentes, lo cual es bueno. Nosotros tenemos alrededor de 1 o 2 al año en San José, a veces ninguna. Son las no inmunes, son casi todas las microangiopáticas. ¿A qué les suena microangiopáticas? ¿A qué les suena? A que hay este daño a nivel de la microvasculatura. Exactamente. Aquí en las microangiopáticas pueden ser por varias razones. Generalmente los eritrocitos se están destruyendo en los vasos pequeños y aquí es donde vamos a ver los esquistocitos. No sé si los recuerdan, son los que se ven como cascos, que se ven así como eritrocitos o fragmentos de eritrocitos. Dentro de las microangiopáticas podemos encontrar el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica, que ambas dos son urgencias, las dos tienen mortalidades altas. El síndrome urémico hemolítico es más frecuente en los niños, generalmente posterior a una infección, sobre todo por E. coli, que produce una toxina que produce microangiopatía, hace que las plaquetas se depositen o se activen en la microvasculatura y eso rompe los eritrocitos. Entonces hacen anemia hemolítica, microangiopática con esquistocitos, insuficiencia renal, trombocitopenia. La púrpura trombocitopénica trombótica es muy parecida, es más frecuente en gente, en adultos jóvenes y adultos mayores o pacientes después también de trasplante. En esta, lo que sucede es que en la primaria, en la PTT clásica, el factor de von Willebrand, que es un factor muy grande, hay una enzima que se llama ADAMS13, que es la que recorta el factor de von Willebrand en como que pedacitos pequeños para que no se active. Cuando desaparece esta enzima, generalmente por autoanticuerpos, lo que sucede es que el factor de von Willebrand no es recortado, por lo tanto se queda así como una hebra larga en la circulación. ¿Quién trae al receptor o quién tiene el receptor del factor de von Willebrand? ¿Quién se acuerda?
¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Para qué sirve el factor de von Willebrand? ¿Ya vieron las plaquetas? Exactamente. El factor de von Willebrand lo sintetizan los megacariocitos y las células endoteliales y sirve para la adhesión plaquetaria, junto con el receptor de la plaqueta, que es la glucoproteína 1B9. Entonces, cuando este factor de von Willebrand no se recorta como debe de recortarse, lo que sucede es que activa las plaquetas en la microcirculatura y hace trombos plaquetarios. Estos trombos plaquetarios no se fijan completamente, sino que se retiran con facilidad. Entonces causan cuadros de isquemia en diferentes órganos. Uno de los principales sería el cerebro y el riñón. Entonces esta enfermedad tiene una pentada que es anemia hemolítica microangiopática, con esquistocitos obviamente, trombocitopenia, alteraciones neurológicas intermitentes, hacen EBCs transitorios, insuficiencia renal aguda y fiebre. Entonces, bueno, la PTT tiene una mortalidad sin recambio plasmático del 90%, con recambio plasmático disminuye al 50%. Entonces, sí es muy grave. Otro ejemplo de no inmune serían las infecciones y el hiperesplenismo en los cirróticos. Dudas de las adquiridas, vamos a hablar después de las más importantes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Puedes repetir la puntada, por favor? La pentada es anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, alteraciones neurológicas intermitentes, que puede ir desde somnolencia hasta crisis convulsivas, insuficiencia renal aguda y fiebre. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Nadie? No, doctora. Ok. Pasamos a las hereditarias. Las hereditarias se dividen en 3 grupos. Hemoglobinopatías, obviamente la causa de la anemia hemolítica es alteraciones de la hemoglobina. Enzimopatías, aquí la más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y bueno, las alteraciones de la membrana, que también se les llama membranopatías, que aquí la más frecuente es la esferocitosis. ¿Sí? Ya las vamos a ir viendo una por una. Bueno, las más frecuentes, no se asusten porque son un montón. Hablando de las manifestaciones clínicas, en general de todos los cuadros de anemias hemolíticas, después vamos a ver las características específicas de cada una de ellas. Bueno, el curso puede ser insidioso y crónico, sobre todo en las hereditarias con litiasis vesicular. ¿Por qué tendrán litos en la vesícula estos pacientes? ¿Por qué harán litiasis vesicular desde niños? Por aumento de ¿Acumulación bilirrubina. de las bilirrubinas? Por el aumento de las bilirrubinas, exactamente. Entonces luego hay pacientes que hay que quitarles el vaso, entonces por ahí aprovecha el cirujano y les quita la vesícula. De una vez, ahora sí que de al 2 por 1 para que salga más barato. ¿Sí? En las adquiridas, lo más frecuente es que el cuadro sea agudo, rápido y en algunas ocasiones fulminante. Aquí sí la mortalidad no es tan baja. En los dos vamos a tener ictericia, las bilirrubinas van a estar aumentadas a expensas de la indirecta, la DHL va a estar aumentada por la destrucción celular, ya sabemos que la DHL se aumenta ante cualquier destrucción celular, ¿no? Y bueno, ¿cómo esperarían encontrar los reticulocitos en las anemias hemolíticas? En general. ¿Las esperaríamos altas, doctora? Exactamente. Las anemias hemolíticas va a tener reticulocitosis, es decir, en otras palabras, que es una anemia regenerativa. Obviamente los datos del síndrome anémico y en las hereditarias se presenta esplenomegalia y lo que se conoce como ensanchamiento del tejido hematopoyético. Recuerden que también hacemos sangre en nuestros huesos planos, ¿no? Entonces aquí el espacio
que tiene para el hueso para hacer la hematopoiesis se expande o se ensancha y causa alteraciones óseas que pueden ir desde cráneo en cepillo, malformaciones de la mandíbula, hasta problemas más graves, ¿no? Pero ahorita les enseño una foto del cráneo en cepillo. ¿Por qué decíamos que es importante la edad de inicio? Por la causa. Por la Para causa saber si es adquirida o hereditaria. hereditaria, o nos puede orientar, ¿no? Así es adquirida o hereditaria. Muy bien. Entonces aquí, bueno, tenemos un ejemplo de ictericia. ¿Se ve amarillo o no? Sí. Sí. Yo les digo a los niños que tienen delirio de Piolín, ¿no? Y un niño me dijo, no, Piolín no. Dijo, bueno, entonces, ¿qué quiere ser? Se quedó pensando y dijo, Bart Simpson. Digo, bueno, pues tienes delirio de Bart Simpson, ¿no? Pero están amarillos. ¿Qué les están marcando en la primera foto, en la chiquilla chillona? La zona hepática y la esplénica. Esplenomegalia y hepatomegalia. Muy bien. Ahora, el cráneo de ese chiquillo que está en medio, su cabeza, la forma de su cabeza, ¿se ve normal? ¿O se ve así como larga su cabeza? Se ve alargado. A eso le llaman cráneo en torre. Y esto es cuando son las anemias hemolíticas hereditarias, hacen malformaciones óseas por la expansión del tejido hematopoyético. Y la última foto, la del cráneo, ¿cómo lo ven? ¿Está normal? ¿Se ve bien la tabla interna y la tabla externa del hueso? ¿O cómo se ve? ¿Cómo ven esa radiografía de cráneo? Parece que alguien lo asustó, ¿no? ¿Sí ven el cráneo en cepillo o no? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí lo ven, ¿no? Se ve muy claramente. O sea, no se ve Ey, La del medio dijo que era por anemia hemolítica hereditaria, la del sobre cráneo en todo torre. hereditarias. Estas malformaciones se dan conforme van creciendo los pacientes. Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. Bueno, ahí está. En cuanto a la citometría hemática y el frotis de sangre periférica, bueno, obviamente vamos a ver anemia. En el frotis de sangre periférica podemos ver eritroblastos en sangre periférica y esto se debe a la respuesta de la médula ósea ante la anemia aguda. Si es una anemia hemolítica microangiopática, vamos a ver esquistocitos. Y bueno, dependiendo de la enfermedad, podemos ver esferocitos, drepanocitos o valocitos. Ya habíamos dicho, no me salten los retis. Los retis van a estar aumentados, es una anemia regenerativa y en general las anemias hemolíticas, sobre todo la autoinmune, va a tender a la macrocitosis y esto se debe a la presencia tan elevada de reticulocitos. Si recordamos los reticulocitos, ¿cómo son morfológicamente? Grandes. Grandes, ¿no? Entonces, si tenemos en la sangre periférica 30% de reticulocitos, ¿cómo esperarían encontrar el volumen globular medio? Aumentado. Aumentado. Alto. Porque acuérdense que es el promedio, ¿no? Entonces, va a haber macrocitosis. Ojo, basofilia difusa no se refiere a los basófilos. Basofilia difusa se refiere a una coloración azulosa de los eritrocitos y esto se debe a que los eritrocitos son pues más inmaduros, ¿no? Te están pegándole más hacia los retis. ¿Sale? No confundir basofilia difusa con los basófilos. Bioquímicamente, bueno, vamos a ver aumento de la bilirrubina a expensas de la indirecta, aumento de la DHL. Ojo, si la destrucción predomina la intravascular, vamos a ver hemoglobina libre en el plasma, que se dice hemoglobinemia. Si hay hemoglobinemia, va a haber, hemoglobinuria. ¿Cuál sería la diferencia entre la hemoglobinuria y la hematuria? ¿O es lo mismo? La hematuria como tal salen los eritrocitos, ¿no, doctora?
Exactamente. Cuando hablamos de hematuria, estamos hablando de la presencia de eritrocitos en la orina. Y si hablamos de hemoglobinuria, estamos viendo hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobinuria se deposita en los riñones y puede, la hemoglobina se deposita en los riñones y puede haber hemosiderinuria. Es decir, orinan hemosiderina, el hierro. Ahora, las aptoglobinas, que me las salté a propósito. ¿Alguien sabe qué son las aptoglobinas? ¿No han oído hablar de las aptoglobinas nadie? ¿Son proteínas plasmáticas? Son proteínas plasmáticas, efectivamente, se sintetizan en el hígado. Y bueno, para lo que sirven es para, si por alguna razón un eritrocito se rompe dentro del vaso, las aptoglobinas se unen a la hemoglobina y la llevan a degradarse a los macrófagos en el vaso. Sin embargo, este mecanismo se puede sobrepasar. Entonces, cuando encontramos muy disminuidas, en todas las anemias hemolíticas disminuye porque siempre se combinan un poco los componentes. Pero si están muy disminuidas las aptoglobinas, esto nos indica que la hemólisis es principalmente intravascular. Sí, bueno, aquí resumiendo. Doctora, por favor, ¿podrías repetir? ¿Qué quieres que...? ¿Podrías repetir lo de las aptoglobinas, por favor, doctora? Sí, las aptoglobinas son unas proteínas que se sintetizan en el hígado y a lo que se dedican o para lo que sirven es para llevar a la hemoglobina libre a los macrófagos a degradarse. Cuando la hemólisis es muy intensa y es de predominio intravascular, las aptoglobinas disminuyen. ¿Por qué? Pues porque se consumen, ¿no? Es un mecanismo que tenemos de defensa que se puede sobrepasar. Entonces, entre más disminuidas están, mayor es la hemólisis intravascular. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. De nada. Esto es un resumen, no de todo. Tengo un paciente con anemia que además tiene aumentada la DHL, tiene la bilirrubina indirecta aumentada, disminución de las aptoglobinas y reticulocitos aumentados. Entonces eso me lleva a pensar que es una anemia hemolítica y está el sí. Si no tiene esto, entonces es otra causa. Pero si sí es hemólisis, ¿no? Si hay hemoglobinemia, hemoglobinuria y hemosideruria o hemosiderinuria, también se dice, si predominan estos, va a ser de origen intravascular. Una de las causas podría ser una anemia hemolítica autoinmune, sobre todo cuando es por anticuerpos fríos, pero si tiene el CUMS negativo, entonces hay que pensar en una CID, en una púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, una válvula protésica, que en todas esas voy a ver esquistocitos, una hemoglobinuria paroxística nocturna, que ahorita vamos a ver, o incompatibilidad ABO. Todas esas son de predominio intravascular. Ahora vamos a las extravasculares. Las extravasculares son más frecuentemente las hereditarias y algunas adquiridas. Entonces, si es extravascular, tengo que buscar esferocitosis, que se diagnostica con una prueba de fragilidad osmótica, la esferocitosis, una anemia de células falciformes, que es una hemoglobinopatía, todas, escúchenlo, todas las hemoglobinopatías las voy a diagnosticar con una electroforesis de hemoglobina, o bien, más raro, hemoglobinas inestables o enzimopatías, que ahorita las vamos, bueno, esas ya no nos va a dar tiempo ahorita, se verán la clase que entra. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, doctora. No, doctora, todavía. Entonces vamos a empezar o vamos a pasar ya a las enfermedades en específico y vamos a empezar con las anemias hemolíticas secundarias a trastornos de la membrana. ¿Sí? Los defectos en la estructura o función de los componentes de la membrana eritrocitaria ocasionan destrucción prematura del eritrocito. Si recuerdan, habíamos dicho que es muy importante que la membrana del eritrocito le da esa forma característica al eritrocito de disco bicóncavo, que siempre tiene que haber más superficie que volumen, debido a que el eritrocito atraviesa capilares de 2 a 3 micras, gracias a su membrana altamente elástica.
Si esa membrana tiene algún problema en su estructura o en su función, eso va a llevar a que el eritrocito se destruya de forma prematura, ¿sí? Entonces, bueno, aquí si recuerdan, esto ya lo vimos, es la doble capa lipídica, todas las proteínas dentro de la membrana del eritrocito y vamos si recuerdan, decíamos, hay interacciones verticales, ¿sí? La 2.1 es la anquirina, es la que falta cuando hay esferocitosis hereditaria. Perdón. Es que de que hablo mucho me duele la garganta. Si se pierde la anquirina, se va a perder una interacción vertical. Esto hace que la membrana o la doble capa lipídica se desestabilice y se pierda material de la membrana. Esa foto con esos eritrocitos que están al lado, ¿cómo se llaman esos eritrocitos? ¿Qué son? ¿Qué no tienen? Hemoglobina. Disminución de la hemoglobina. No, precisamente, se ven muy rojitos. ¿Qué les falta? ¿Cómo se ven los eritrocitos normalmente? ¿Con una qué? Central. Anucleados. Ah, bueno, sí, todos son anucleados. Con palidez central. Una palidez central, ¿no? Porque son discos bicóncavos. ¿Ustedes creen que esos eritrocitos que se ven en la foto ahí chiquititos serán discos bicóncavos? No tienen palidez central. Esos son esferocitos. Entonces, en la esferocitosis hereditaria, lo que se pierde son las interacciones verticales. ¿Sí? Cuando se pierden las interacciones horizontales, que sobre todo se debe a alteraciones en la espectrina alfa y beta, aquí el problema va a ser que va a haber dificultad para recuperar la forma y eso nos va a llevar a fragmentación de los eritrocitos. ¿Cómo ven esos eritrocitos que están ahora en la foto? Alargados. Alargados. A eso se les llama eliptocitos. Esta sería una foto de un paciente con eliptocitosis hereditaria, que es muy, muy, muy rara. ¿Sí? Y aquí tenemos todos los padecimientos que pueden ser secundarios a alteraciones de la membrana. También hay hereditarias y adquiridas. Las hereditarias son todas, ¿no? Esferocitosis, acantocitosis, eliptocitosis, todas, ¿no? Ahí están. Y las adquiridas, vamos a ver la más frecuente, que es la que está hasta abajo, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces vamos a ver las más frecuentes de todo este grupo. Es para que vean que son muchos trastornos de la membrana, ¿no? Obviamente es más frecuente la esferocitosis hereditaria. ¿Sí? Entonces aquí está. La esferocitosis hereditaria es un grupo de padecimientos hereditarios que se caracterizan por un defecto en el citoesqueleto de los glóbulos rojos, sobre todo deficiencia de anquirina. ¿Sí? Esto va a condicionar hemólisis de intensidad variable, microesferocitos en el frotis de sangre periférica con un incremento de la fragilidad osmótica. Y bueno, el tratamiento de estos pacientes es esplenectomía, ¿sí? Porque es el sitio de mayor destrucción. Esta es una de las enfermedades en las que es muy variable la penetrancia. ¿Qué es la penetrancia en una enfermedad hereditaria? ¿Qué significa penetrancia? ¿Ya llevaron genética? Estamos llevando. Están llevando genética. Es más o menos la gravedad, ¿no? La que va a aparecer. Es la gravedad de las manifestaciones, ¿no? Hay una persona que puede tener esferocitosis hereditaria y tener síntomas leves, y su hermano, que es de la misma familia y de los mismos papás, tener una penetrancia mucho mayor y eso va a hacer que el paciente presente mucho más síntomas. Yo tenía 2 pacientitos, la mamá ya le habían quitado el vaso y los 2 hijitos que tenían, el grandecito solamente en toda su vida había hecho un cuadro de hemólisis que requirió hospital
y tenía ya 6, 7 años. Y el bebecito, yo lo conocí de recién nacido y desde recién nacido lo vi hasta como los 3, 4 años. Había que estarlo transfundiendo a veces cada 15 días, una vez al mes, porque hacía cuadros hemolíticos. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? El hermano chiquito tenía la enfermedad muy penetrada y el otro menos. Esta, ahí dice en verde, es la más común o más frecuente de todas las anemias hemolíticas hereditarias. Un caso en 5,000 personas. Y esto se debe a su patrón de herencia. El patrón de herencia en esta enfermedad es autosómico dominante. De las poquitas enfermedades en hemato que son autosómicas dominantes. ¿Sí? ¿Qué significa autosómico dominante? Hasta el 75% de los casos son autosómicos dominantes. Que se ve a la padezca. ¿Qué qué? Que Otra se ve aunque solo la padezca. ¿Que va a aparecer aunque solo uno? Vamos a decir Solo uno. Solo se requiere de un Aunque solo solo se requiere de que un padre la tenga, ¿no? Vamos a decir que alguien trae un gen autosómico dominante, se casa con alguien que no tiene la enfermedad, ¿sus hijos la van a tener o no? Sí. A diferencia de los recesivos sí cierto porcentaje de esferocitosis hereditarias pueden comportarse como autosómico recesivo, más o menos el 25%, pero en los recesivos se requiere que los dos papás tengan el gen para que se presente la enfermedad. Y bueno, también hay mutaciones de nuevo, ¿no? Luego estas enfermedades son causa de divorcio. No, pues si en mi familia no la hay y en la tuya tampoco, no, pues fue el Sancho. No, pues no fue el Sancho. Puede ser una mutación de no. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la más frecuente de todas las anemias hemolíticas hereditarias? ¿Qué me contestan? La esferocitosis. La esferocitosis hereditaria. Muy bien. Esta me da flojera y me niego a leerla. Viene más adelante más bonita, entonces me la voy a saltar. Ahorita lo vamos a ver. El defecto más frecuente o la deficiencia más frecuente de las proteínas incluyen la anquirina y en segundo lugar la espectrina alfa y beta. También puede ser la banda 3 y la proteína 4.2, pero es mucho menos frecuente. Y aquí viene lo que les decía que venía escrito en la otra. Entonces, vamos a decir que es un paciente que no tiene anquirina. Esto produce un defecto primario del esqueleto de la membrana, lo cual va a aumentar la inestabilidad de la membrana, haciendo que se pierdan pedacitos de membrana. ¿Sí? Vamos para arriba. Una vez que se empiezan a perder pedazos de membrana, va a haber una disminución de la superficie con relación al volumen y se van a formar los esferocitos. Ahí está esferocitos, no se lo aprendan así, ¿eh? Es esferocitos. Una vez que están los esferocitos formados, va a haber una disminución, por razones obvias, de la deformabilidad celular y se van a retener en el vaso. ¿Sí? A esto se le llama eritrostasis. La eritrostasis trae varios problemas. En primer lugar, disminuye el ATP, disminuye el pH y bueno, obviamente al quedarse en el vaso atorados, al tener retención esplénica, va a haber aumento del contacto con los macrófagos. ¿De dónde obtiene el ATP los eritrocitos? ¿De qué vía? De la glucólisis anaeróbica. Exactamente. Entonces, una vez que se queda atorado el eritrocito, empieza a fallar la glucólisis anaerobia, hay disminución del ATP, eso altera aún más la función de la membrana y lleva a mayor pérdida de la membrana. Como ya no hay energía, acuérdense que también la vía de las pentosas consume energía, entonces empieza a acumularse los hidrogeniones dentro del eritrocito, disminuye el pH y esto lleva a daño por ácidos de la membrana y mayor pérdida de la membrana. Y finalmente ahí está el macrófago, ¿no? El macrófago dice, uy, este ya se atoró. Pues ni modo, me lo como, ¿no? Entonces es lo que va a llevar finalmente a la hemólisis, ya sea por fagocitosis o por lisis osmótica. ¿Sí?
Dudas de por qué los pacientes con esferocitosis tienen anemia hemolítica. ¿No? Ok, entonces pasando al cuadro clínico, tenemos que los pacientes, dependiendo de la penetrancia, pueden ir desde una anemia moderada hasta una anemia grave desde la edad infantil, acompañado de ictericia, esplenomegalia. Como es una autosómica dominante, el 75% de los pacientes van a tener historia familiar de la enfermedad. Es decir, ¡ay, sí, cierto! A mi mamá le quitaron el vaso cuando tenía 12 años, o a mi tía, o a mi tío, ¿no? Esa es la historia familiar. Obviamente porque tienen las bilirrubinas altas constantemente va a haber litiasis vesicular y las complicaciones pueden ser crisis hemolítica, sobre todo ante estímulos fuertes, vamos a decir, infecciones, ejercicio intenso. Si no les doy ácido fólico a los pacientes, acuérdense que el ácido fólico se acaba rápido. Siempre que vean una anemia hemolítica, independientemente de la causa, hay que darles ácido fólico, si no pueden hacer una crisis aplásica o bien una aplasia pura de serie roja. ¿Sí? El diagnóstico, bueno, al ser un patrón autosómico dominante, la historia familiar te orienta. La anemia hemolítica es crónica, moderada, con esplenomegalia y esferocitos. Y el diagnóstico hasta ahora se sigue haciendo con la prueba de fragilidad osmótica, que es una prueba bastante bonita, donde agarran sangre del paciente y una sangre testigo. ¿Qué significa una sangre testigo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Con la que la van a comparar? Con la que la van a comparar. Es una sangre que sabemos que no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces lo que hacen es poner esa sangre, hacen muchos, un montón de tubitos y los van exponiendo cada uno a diferentes concentraciones de cloruro de sodio con el objetivo de que literalmente el eritrocito se hinche, se le meta el agua. Entonces, si a un eritrocito normal se le mete el agua, también se va a hemolizar, pero va a tardar más que un eritrocito de un paciente con esferocitosis. Entonces eso se va graficando con el espectrofotómetro, lo van graficando y se dan cuenta que los eritrocitos del paciente se hemolizan antes que los del testigo y eso hace una prueba positiva. ¿Sí me explicó? Sí, doctora. Tratamiento. El tratamiento aquí es de las pocas que tiene un tratamiento, pues vamos a llamarle sencillo. Los moderados o los portadores que son prácticamente asintomáticos no requieren de tratamiento, solo ácido fólico, pero si sí tienen sintomatología, sobre todo si requieren de apoyo transfusional, voy a hacer una esplenectomía, pero me voy a esperar hasta después de los 6 años de edad. ¿Por qué me espero a los 6 años para hacer la esplenectomía? Porque a esa edad terminan su esquema de vacunación. Muy bien, eres la primera persona en 10 años que me lo dice a la primera. Te felicito. Exactamente, como dice aquí Andrea, esto hay que esperar a que la función del vaso, además de la colada de la sangre y eso, tiene una función inmunológica para hacer linfocitos B. Entonces, a los 6 años termina el esquema de vacunación básica. Entonces, por eso te esperas a los 6 años. Hay alguna literatura y guías de práctica clínica que recomiendan, si se puede, esperar hasta los 10 años. En realidad hay pacientes que no pueden esperar, ¿no? Que los estás transfundiendo cada 15 días y están haciendo hemosiderosis por las transfusiones. Quito el vaso porque finalmente, si ustedes recuerdan la fisiopatología, pues el vaso es el que destruye finalmente a las células. ¿Dudas de la esferocitosis? ¿No? Bueno, vemos esta y le paramos para que no les dé un TMI, o sea, too much information. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta también es un trastorno de la membrana eritrocitaria,
pero como está ahí en la definición, este es un trastorno adquirido. La definición dice, padecimiento clonal adquirido. ¿Qué será un padecimiento clonal? Es el primero de todos los que vamos a ver, porque son un montón de padecimientos clonales. ¿A qué les suena padecimiento clonal? Que viene de una misma célula de origen. Exactamente. Nosotros en la médula ósea tenemos muchas células madre. Todas las hijas de cada célula madre son su clona. Si una de esas células madre muta, todas las hijas que van a tener van a estar mutadas. En esta enfermedad se empiezan a formar clonas de hemoglobinuria paroxística nocturna. Son células madre que mutaron. Y bueno, ojo, me regreso a la definición. Padecimiento clonal adquirido, ¿de qué? Del tejido hematopoyético, que se caracteriza por la producción de células sanguíneas y precursores medulares que presentan una mayor sensibilidad al efecto citolítico del complemento. Aquí la que va a destruir a las células es el complemento. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Esto se debe a, bueno, la alteración clonal o la alteración en las células, en esa clona, es una pérdida parcial o total de las proteínas ligadas al glucosilfosfatidil-inositol, que se abrevia GPI. Lo vamos a ver con citometría de flujo, que es el CD55 y el CD59. Estos dos van a regular la actividad biológica del complemento. Es decir, son como que antenitas que tienen nuestras células que cuando el complemento se activa se encargan de inactivarlo para que no se destruya nuestras células propias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estas dos CD55 y CD59 disminuyen su concentración hasta que desaparecen, ¿sí? Y esto va a traducirse en hemólisis intravascular. Pero, ojo, me regreso un momento. Dice células sanguíneas ¿y qué? Ahí, células precursores medulares. Precursores medulares. Precursores. Entonces, cuando se activa el complemento en estos pacientes, no solamente se destruyen células sanguíneas que están en la periferia circulando, sino también en la médula ósea. Por lo tanto, también esta enfermedad se puede acompañar de hematopoiesis ineficaz, dependiendo de qué tan afectadas estén las clonas. No es muy frecuente. Nosotros en el hospital, yo creo que tenemos unas 6 HPNs. Es una enfermedad fea, en realidad. Dice, población mexicana, 2 casos por 100,000 habitantes. Espérenme tantito, muchachos, me está entrando una llamada. Denme. Ya, perdón. Entonces decíamos, la población mexicana dice 2 casos por 100,000 habitantes. No es tan frecuente. Y eso es bueno porque es una enfermedad fea. ¿Qué sucede? En la clona, en la célula madre que se mutó, va a haber la mutación del gen del GPI, ¿no? Ahí lo puse al revés, PIG-A, que es glucosilfosfatidilinositol, en el que este gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma X. ¿Sí? Este gen se encarga de sintetizar los dos CDs.
el CD55 y el CD59. El CD55 es el factor que acelera la degradación de las convertasas del complemento y el CD59 es el factor de restricción de la actividad del complemento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en una célula desaparecen estos dos CDs o estas dos protecciones? ¿Qué creen que le pase a esa célula? Sí se activa el complemento. ¿Hemólisis? Se hemolizan exactamente. Y aquí la hemólisis va a ser predominantemente intravascular. ¿Sí? Entonces, cuando disminuye el CD55 y el CD59 va a haber una mayor fijación del complemento y esto me va a llevar a, una tercera parte de los pacientes, a un cuadro hemolítico nada más, con hemoglobina libre en plasma, disminución de las aptoglobinas en el 85%. Las crisis hemolíticas se asocian a situaciones de alarma. ¿En qué situaciones se activa el complemento? En infecciones. En infecciones, ¿no? Entonces, si el paciente le da una infección de vías urinarias, se activa el complemento y mocos, hemólisis. Por eso es que le llamaban paroxística, porque solo que se active el complemento es como van a hemolizar los pacientes. Y luego le llamaban nocturna, o le seguimos llamando, pero bueno, decían que era nocturna, porque la primera orina era la que salía más roja, la que tenía más hemoglobinuria. ¿Qué pasa con la primera orina normalmente? La primera del día. Está más concentrada. Está más concentrada, ¿no? Porque nos aventamos toda la noche y no nos paramos hasta que nos estamos orinando, ¿no? Entonces, esa orina está mucho más concentrada. Después se dieron cuenta que la hemólisis ni era en paroxismo, sino que se asociaba a la activación del complemento y no era precisamente nocturna, sino que era todo el día. Pero bueno, ya se le quedó el nombre y le decimos HPN para no perder mucho el tiempo. ¿Sí? Entonces, en la hemoglobinuria paroxística nocturna decíamos que va a haber hemoglobina libre en el plasma porque la hemólisis es intravascular. La hemoglobina libre normalmente trae el Hem reducido. Como está ahí en el plasma suelta, se oxida con el oxígeno. Y bueno, vamos a tener dos mecanismos. Lo que decíamos, forma dímeros que se unen a la aptoglobina, ¿sí? La hemoglobina libre. La aptoglobina, su receptor es el CD163 que está en los monocitos y en los macrófagos, que ya se encargan al final de degradar la hemoglobina hasta bilirrubina indirecta. Otro mecanismo que tenemos ya una vez que está oxidada el grupo Hem es la hemopexina, que hace lo mismo, ¿no? La lleva a degradarse a los monocitos. El problema es que estos dos mecanismos se pueden sobrepasar, lo cual deja hemoglobina libre en el plasma, la cual inactiva al óxido nítrico. ¿Qué decíamos que hace el óxido nítrico? Es un vasoconstrictor. El óxido nítrico es un vasodilatador, exactamente. Entonces, cuando se depleta el óxido nítrico, hay disfunción del músculo liso, de los vasos, eso hace que haya vasoconstricción. El Hem oxidado tiene un efecto proliferativo y forma peroxidasas, lo cual va a dañar al endotelio. Si yo daño al endotelio, ¿qué sucede? ¿Se activa qué? Cascada de la coagulación. La coagulación y entonces vienen trombosis. Entonces, como si no tuvieran suficientes problemas los pacientes con HPN, además de la anemia hemolítica y de las citopenias que pueden tener, pueden hacer eventos trombóticos graves. EBC, trombosis de la mesentérica, pueden hacer trombosis de la arteria renal y todos los problemas que eso conlleva. ¿Sí? Entonces, les digo, es una enfermedad fea. Hay 4 tipos de HPN. La 1 es la que se puede confundir con hipoplasia medular y es en la que la mayor parte de todas las células hematopoyéticas van a tener deficiencia del CD55 y del CD59. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales de la hipoplasia medular sería la HPN clase 1.
La clase 2 puede tener una o dos citopenias. La clase 3 va a tener, va a predominar el cuadro hemolítico con hemoglobinuria y una o más citopenias. Y la clase 4 es en la que predomina el fenómeno trombótico sin una hemólisis clara. ¿Sí? Las complicaciones de esta enfermedad son infecciones bacterianas recurrentes, pueden hacer coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda o crónica, hemosiderosis transfusional o hemocromatosis, como quieran, crisis aplásica y se pueden transformar a leucemias agudas, porque ya esas células ya están mutadas, esa clona ya está mutada. Diagnóstico, bueno, vamos a sospechar la HPN en pacientes que tengan citopenias, más fenómenos trombóticos, más datos de anemia hemolítica. Las pruebas indirectas prácticamente ya no se hacen, la que más se hacía era la prueba de hemólisis ácida de Ham, había también la prueba de sucrosa y de inulina, ya prácticamente no se hacen. El estándar de oro para diagnosticar hemoglobinuria paroxística nocturna es identificar leucocitos y eritrocitos que están carentes del CD55 y el CD59 por medio de citometría de flujo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Agarran una muestra del paciente de sangre periférica y le ponen anti-CD55 y anti-CD59. Les pregunto, ¿la clona HPN va a prenderse, es decir, va a ser fluorescencia porque se dio la reacción o no? No. No. Entonces podemos tener varias clonas de células, algunas con HPN y otras sin HPN. Entre mayor sea la clona HPN, peor va a ser la sintomatología. ¿Sí? Tratamiento, bueno, vamos a tratar de ayudar a la hematopoiesis ineficaz dando lo que son androgénicos, ¿no? Como vimos la clase pasada, los androgénicos estimulan la eritropoiesis, ¿no? Sobre todo en hematopoiesis ineficaz. Si es una HPN clase 1, que es decir, como hipoplasia medular o falla medular, podemos dar ciclosporina, para mejorar la trombocitopenia podemos dar prednisona. Ahora, si el paciente está orinando hemoglobina, ¿pierde o no pierde hierro? Sí. Sí pierde. Sí pierde hierro. Entonces, bueno, vamos a dar suplementación de hierro, ácido fólico siempre, de hierros dependiendo si lo requiere o no. Entonces, nos dejamos guiar por la ferritina. Ahora, el eculizumab. El eculizumab es una droga huérfana que solo sirve para esta enfermedad, que no es muy frecuente, y es un anticuerpo contra C5, es decir, hace las funciones del 59 y del 55. Es un anticuerpo monoclonal. Al ser una terapia blanco y ser que le llaman un medicamento huérfano, es decir, que solo sirve para esta enfermedad o dos, ¿será caro o será barato? Caro. Caro, pero carísimo de los carísimos. Este es uno de los medicamentos más caros que hay en el tratamiento de enfermedades hematológicas. El eculizumab va costando alrededor de como $500,000 al año. O sea, es carísimo. ¿Sí? Otra opción para estos pacientes sería un trasplante de médula ósea de un donador halogénico, es decir, de su hermano o de su hermano o de algún donador que sea compatible. Porque, bueno, aquí en México no tenemos dinero para eso. ¿Y quieren que aquí le paremos? ¿Ya están cansados? ¿O le seguimos nada más con la clasificación de las hemoglobinopatías? ¿Qué dicen? Bueno, antes que nada, ¿alguna duda de las membranopatías? Vimos una membranopatía hereditaria y una adquirida. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. ¿No? Hasta ahorita no, doctora. Ok, entonces vemos las clasificaciones de las hemoglobinopatías y le paramos. El segundo grupo de
anemias hemolíticas hereditarias son las hemoglobinopatías. Aquí las vamos a dividir. Hay dos clasificaciones, esta es una, que va a dividirlas en dos. En variación estructural de la molécula, es decir, el gen que sintetiza, o los genes que sintetizan la hemoglobina mutan, o bueno, hay una, ahorita vamos a ver de lesión, hay alguna alteración que hace que la molécula cambie completamente. De estas son ejemplos la hemoglobina C, la hemoglobina S, que es la drepanocitosis. Esas son hemoglobinopatías propiamente dichas. El otro grupo de hemoglobinopatías es cuando hay producción insuficiente de una o más cadenas polipeptídicas, que en este caso son las talasemias. ¿Sí? Aquí juntaron un buen número de pacientes, 871 pacientes con anemias hemolíticas debido a alteraciones en la hemoglobina, es bastante. ¿Cuál, viendo ese cuadrito, es la más frecuente de todas las anemias hemolíticas por trastornos de la hemoglobina? La talasemia beta. La talasemia beta, ¿cuál de las dos? La heterocigota. La heterocigota. Y en segundo lugar, La hemoglobina S heterocigota. la hemoglobina S heterocigota, exactamente. Entonces, la más frecuente de todas las hemoglobinopatías es la talasemia beta y en segundo lugar la hemoglobina S, que es la drepanocitosis. ¿Sí? Y este es el patrón de herencia. ¿Qué patrón de herencia es ese? ¿Autosómico, recesivo o dominante? Recesivo. Recesivo, ¿no? Ahí tenemos portadores y los enfermos, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de la herencia. Otra clasificación de las hemoglobinopatías es la clasificación funcional, que las divide en hemoglobinas agregantes o cristalizantes, que es la S y la C, hemoglobinas inestables, las metahemoglobinas y las hemoglobinas con alteración por la afinidad del oxígeno. ¿Sí? La metahemoglobina y las hemoglobinas con alteración por la afinidad del oxígeno no producen hemólisis. Las primeras tres sí. Si sospechamos de una hemoglobinopatía, tenemos que pedir una citometría hemática completa. El diagnóstico de certeza nos los va a dar la electroforesis de hemoglobina, ya sea en acetato de celulosa o en agarcitrato, no nos ponemos fresas, la que tengan. Hay pruebas de solubilidad. Está la prueba de inducción de drepanocitos, que es una prueba padrísima. Cuando veamos la drepanos les voy a decir. Cuantificación de hemoglobina fetal y A2, eso nos los da la electroforesis de hemoglobina. Y si todo está negativo, entonces podemos decir investigación de hemoglobinas inestables. Y yo creo que aquí la dejamos en la drépano. ¿Alguna duda? Me duele la garganta. ¿Alguna duda? Creo que no. ¿No? Doctora. Bueno, si lo piensan, nos vemos, no me la dicen el lunes, ¿sale? Sí, doctora, muchas gracias. Pórtense bien. Gracias, doctora. Ya les mandé la presentación. Gracias, doctora. Hasta luego. Nada. Nos vemos el lunes. Nos vemos.